¿Qué es la semántica y la semiótica y cómo se relaciona con la historia? Palabras, símbolos e interpretaciones. Aunque tal vez sea la primera vez que escuchas estos dos términos, semántica y semiótica, bueno, claro, a menos que seas literato, lingüista o algún científico social, estos conceptos tienen o han tenido un impacto más que significativo en la historia de la humanidad, tanto en la forma en que se expresa o habla, como en la forma en que se escribe y finalmente le damos forma e interpretación a las cosas que vemos en la realidad. De hecho, si quieres saber un poco más sobre estos dos temas, en nuestro canal tenemos un par de videos sobre la historia de los idiomas y la historia de la escritura. Pero para los que ya lo vieron o los que no les interesa eso ahora mismo, pues comencemos. Comencemos por la semiótica, ya que fue la primera en tener un impacto en la sociedad, a pesar de que ésta desconocía dicho significado. ¿Qué es la semiótica? Bueno, en principio, es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos y sus modos de producción, de funcionamiento y recepción. Simple, ¿no? Pues no, porque a través de los siglos, según el contexto geográfico e histórico, estos signos han cambiado y se han resignificado una y otra vez. Para lograr entenderlo, la semiótica se basa en tres pilares. Primero, los iconos. Segundo, los símbolos. Y tercero, los indicios. Comencemos por lo primero, que son los iconos, los cuales son representaciones gráficas como aquellos que podemos ver en la vía pública, señales de tránsito, iconos dentro de la biblioteca, que por lo general uno aprende su significado dentro del espacio donde uno ha crecido, ya sea en el entorno familiar, escolar o social. Los símbolos, los cuales tienen consigo una gran carga social. La gente se apropia de ellos y les asigna significados, como por ejemplo la cruz para los católicos, el color rojo que relacionamos con la pasión o el amor, o la figura del corazón que no se parece nada a un corazón de verdad, pero que nosotros asociamos con el amor. Y finalmente tenemos los indicios, aquellos cuyo significado surge a partir del conocimiento empírico, es decir, a través de la experiencia en un contexto cultural, como cuando está nublado y ese es un indicio de que va a llover, o cuando un cholo o un chaca se te acerca de frente con un cuchillo o una pistola y tu primer indicio es, ya me asaltaron, aquí me voy a morir, es hora de correr. Cabe decir que en el caso de los indicios no existe una intervención humana, sino que son conclusiones a las que uno llega de manera individual. Digo, quién sabe, quizá el sujeto solamente llevaba eso en la mano porque tenía que regresárselo a su vecino que vive justo al lado de la casa donde tú justamente estás parado. O quizás si te van a asaltar y matar, pero estar 100% seguro de ello es difícil. Pero, para que nos quede más claro, veamos algunos ejemplos históricos en diferentes áreas. Comencemos con el arte pictográfico. Esto debido no solo a que precede a la invención de la escritura, sino porque fue la primera herramienta con la cual la humanidad contó para poder emitir mensajes a través del tiempo y el espacio. Ello mediante las pinturas y los grabados en las paredes. ¿Qué era lo que deseaban expresar con tales símbolos? En realidad, lo que nosotros podemos hacer es simplemente especular, puesto que esa es la gracia del arte. Como veremos más adelante con el caso de las palabras, es que la interpretación de los símbolos depende muchas veces de sus contextos, así como del emisor del mensaje, como el que recibe e interpreta el mensaje. Pero, ¿cómo es posible esto? Ocurre que los seres humanos aprendemos el significado de los símbolos de distintas formas a través de nuestra vida. Algunos nos son dados desde casa, en el colegio, la iglesia, etc. Y el significado de un símbolo puede cambiar bastante de un momento a otro, de una persona a otra. Pongamos un ejemplo un poco más reciente.
En el siglo I, a un romano de cuestionable sentido del humor, le dio por realizar el siguiente graffiti en un muro, el cual es conocido al día de hoy como el graffiti de Anaxemanos. Esta obra satírica se le considera como la primera representación pictográfica conocida sobre la crucifixión de Jesús. ¿Qué es lo que dice el texto? Bueno, básicamente dice: Alexamenos, alabad a tu Dios, haciendo mofa de cómo ellos, en este caso Anaxemanos, adoraba el signo de la cruz y de un sujeto asesinado en ella, al cual pintaba el romano como una persona con cabeza de burro. ¿Qué ocurre en el caso anterior? Bueno, en el siglo I, tener colgado en el cuello el símbolo de la cruz era básicamente lo mismo que sería hoy tener un collar con una silla eléctrica, es decir, un objeto conocido para ejecutar a los criminales, pero que los cristianos comenzaron a utilizar como un símbolo para representar a su Dios. Es decir, resignificaron un símbolo, haciéndolo pasar de un objeto que simbolizaba la peor de las muertes a un símbolo que representaba la mayor de las virtudes en su religión. Siglos después, cuando el cristianismo se hizo popular en Roma y posteriormente en todo el mundo, los líderes religiosos necesitaban una cantidad considerable de símbolos y signos para que el cristianismo pudiese llegar hasta la mayoría, sobre todo en un mundo donde la mayoría de la gente no sabía leer y escribir, y su único referente eran las imágenes que tenían a su alrededor para interpretar el mundo. Así que los cristianos inventaron una serie de símbolos para que las personas de la época fueran capaces de entender con mucha mayor facilidad lo que estaba a su alrededor. Desde pinturas que trataban de representar los pasajes de la vida de Cristo, hasta la propia arquitectura de los templos dedicados a este. Digo, ¿nunca te preguntaste por qué las iglesias eran tan altas y tenían tantos vitrales? Bueno, el propósito era que al entrar al templo, las personas se sintieran increíblemente pequeñas con respecto a todos aquellos símbolos que representaban a su Dios, y a través del juego de luces e imágenes creados por los vitrales, en unión con el olor de las velas y el incienso, se creara un ambiente místico, de respeto, de temor y de admiración a la vez, que dejara muy en claro cuál era la posición de cada quien dentro del edificio, desde el visitante, el párroco en turno, el obispo o quien sea. Las imágenes religiosas, que fueron las que dominaron la Edad Media y el Renacimiento, mostraban escenas de lo más variadas, desde escenas de milagros o momentos cumbres de la cristiandad, personajes gigantescos con respecto a las demás personas dentro de las imágenes, lo que facilitaba a la gente identificar quién era el centro de la obra, imágenes desde retorcidas a barrocas que intentaban exaltar los sentidos de una audiencia que en el arte sacro era su único acercamiento real a su divinidad, debido a que sus lenguas nativas no eran consideradas para la iglesia, la cual haya utilizado el latín como lengua vernácula para sus ritos en el cristianismo. Pero cuando el protestantismo llegó, la imprenta se hizo popular y la gente se volvió de un momento a otro más capaz de leer e interpretar los símbolos y palabras que podían haber dentro de un texto, por lo que ahora no eran solamente las imágenes, sino las letras, las palabras y los textos los que estarían cargados de múltiples significados, lo que nos lleva ahora sí al campo de la semántica. La semántica es la rama de la lingüística que estudia el significado de las expresiones dadas por la lengua, es decir, las palabras, ya sean habladas o escritas, y sus significados. Pero, para lograr comprender dichos fenómenos, estudia las palabras, frases y vocablos desde diferentes perspectivas, desde el sentido, el contexto, el significado y la polisemia. Comencemos primero con el sentido. Lo que la palabra se supone que significa a partir ya sea del contexto sociocultural, contexto geográfico, contexto histórico, contexto físico, es decir,
las cosas que están a la vista, el contexto empírico, algo que se aprende durante la experiencia en un espacio dado, el contexto nacional, el cual vendría siendo la suma de todos los contextos posibles, y el contexto ocasional. Por ejemplo, cuando tu madre te pide en la casa que le pases el coso del cosito que está sobre la mesa. ¿Qué rayos es un coso y un cosito? Solo tu madre lo sabe, pero espera que tú de inmediato, por el contexto, el lugar y el sentido de la frase, le entregues aquel objeto indefinido el cual ella te estaba pidiendo. Si lo interpretaste bien, te agradecerá, mientras que si lo interpretaste mal, te dirá: ¡mocoso menso! Me refería al otro coso. ¿Qué no ves lo que estoy haciendo? Segundo, el contexto, el cual sirve para diferenciar el sentido del significado. Esto debido a que el significado no existe mientras no exista tanto un emisor y un receptor que reciba e interprete los mensajes en un espacio o tiempo dado, mismo que, como vimos en el punto anterior, puede depender de diferentes factores y lugares donde se emita la comunicación, lo cual puede cambiar desde el sentido al significado en función del contexto. Pensemos en la siguiente frase para que nos quede un poco más claro. Cariño, tengo algo que decirte. Dependiendo del contexto y el lugar donde se emita el mensaje, el significado, como podemos apreciar, puede ser de lo más variado. Para ponerlo más claro, pongamos el ejemplo de la batalla más grande que existe en nuestro país. ¿Una quesadilla debe llevar queso o no? Si estamos en prácticamente cualquier estado del país, excepto la Ciudad de México, la respuesta es bastante obvia. Sí, pues bien implícito en la palabra, ¿no? ¿Qué es quesadilla? Sin embargo, en la Ciudad de México, en ese contexto, la palabra quesadilla ha sido resignificado. Y en ese contexto, una quesadilla ya no necesariamente necesita llevar queso para ser una quesadilla, ya que es quesadilla por su forma de preparación, no porque tenga queso, el cual por lo general en la Ciudad de México es frito. ¿Significa que la gente de la Ciudad de México es desquiciada o son ignorantes? Claro que no, solamente que para ellos ese vocablo o palabra ya no tiene el sentido que tenía para el resto, ya que la lengua es un ente vivo y cambia conforme al tiempo y al espacio. Así que, como dice el dicho, si estás en Roma, actúa como los romanos, o en este caso, si estás en la CDMX, actúa como los chilangos y pide tu quesadilla con queso. 3. Significado. Quizá el más complicado, ya que el significado nunca va a ser real por sí mismo, ya que va a depender de la interpretación del emisor y el receptor. O sea, ¿cómo, profe? ¿No se supone que la RAE está para decirnos cuál es el significado y la forma correcta de hablar y utilizar las palabras? Pues no. Al igual que el código pirata, la RAE es solamente una especie de guía, no son reglas. Es una especie de manual de cómo hablar la lengua de manera estándar. Pero al final, la lengua termina siendo de quien la trabaja y las personas terminan hablando como se les dé su fregada gana. La RAE pretende mantener una lengua viva, estática, y dictar su uso para que la comunicación entre hispanohablantes sea inteligible y comprensible, independientemente de sus formas dialectales. Por ejemplo, si un mexicano habla con un español, un cubano o un chileno, que todos estos puedan comprenderse mediante la lengua estándar, lo cual no necesariamente ocurre, ya que a veces las formas dialectales son tan diferentes unas entre otras que hacen que algunas palabras sean difíciles de entender. Si te interesa este tema, nosotros hablamos sobre ello en nuestro video sobre por qué existen los idiomas, mismo que, como ya dijimos, puedes encontrar en la descripción. También lo puedes hacer viendo el video de qué difícil es hablar el español, mismo que también te dejaré en la descripción. Pero continuemos. Solo que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis,
que espero no moleste al docente en turno, pero que debe aclararse, y es que como tal no existen ni las buenas ni las malas palabras. Solo existen palabras que pueden ser usadas fuera de contexto, palabras que pueden lastimar o animar a un individuo según sea el caso, palabras que en un espacio son más que bienvenidas y otras que es preferible no escucharlas por una u otra razón. El español es un idioma hermoso y rico en cuanto a palabras, por lo que el que una persona utilice de manera excesiva groserías en su lenguaje diario puede indicarnos o bien una falta de léxico, es decir, vocabulario, de la persona, es decir, que no conoce las palabras suficientes o la palabra correcta para utilizar en ese momento, o la ignorancia del mismo sobre dónde, cuándo y solo bajo qué circunstancias es válido o no utilizar una u otra buena o mala palabra, que recuerden, no existen. Hay que entender una cosa, no es que las palabras sean malas, las palabras solo son eso, palabras, un conjunto de letras o fonemas que constituyen un significado para el emisor y el receptor, sino porque no es el tiempo o el momento para usarlas, o bien porque la intención de dicha expresión al momento de usarlas fuera herir o fastidiar al otro sujeto, lo cual está mal. No por la palabra, ella no tiene la culpa, sino por la ética y la moral de cada individuo que interpreta la palabra con un sentido que no podemos controlar. Existen personas que si le dices tonto se van a reír, mientras que otras se pueden molestar, y es por ello que es tan importante este tema en el español, para aprender a saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, para que mi mensaje llegue de la mejor forma a mi interlocutor. Antes de utilizar una mala palabra o altisonante, es preciso pensar si es el momento o el lugar adecuado para usarla, el sentido que tendrá esa frase en quien la recibe, el mensaje y el impacto social o emocional que puede generar. Las llamamos malas palabras porque pueden lastimar a otros, pero dependiendo del tono, la intención o el contexto, pueden llegar a no ser tan malas. Ahora bien, que si tu intención es directamente insultar o demeritar a tu interlocutor, existen maneras con más clase o estilo para hacerlo, demostrando tu cultura, educación y manejo del español, y es menos probable que afectes de forma tan emocional a tu interlocutor. Te dejo de tarea investigar la lista de palabras, ya que es bastante grande y bastante curiosa, pero dejando de largo este gran paréntesis, que prosiga el cotilleo, que ante la presente y jactancioso entredicho de mi parte, me he quedado cual bodoque pasparote al no concluir las ideas anteriormente prometidas. 4. Polisemia. Son los múltiples significados dados que puede tener una misma palabra. Se da cuando el individuo o un grupo asigna un nuevo sentido a una palabra que no está socialmente reconocido, es decir, que no está en el diccionario. La polisemia surge en principio cuando las personas desconocen el vocablo estándar y utilizan otra palabra, ya sea o una existente o una inventada que coincide con una ya existente, para referirse a un objeto. Palabra que luego, con el uso constante dentro del grupo, termina siendo aceptada por todos y termina teniendo diferentes significados. En palabras más simples, la polisemia se refiere a los múltiples significados que puede llegar a tener una palabra más allá del sentido que la podemos dar. Es decir, no se limita, por ejemplo, a cosas como el chingar o el chingado, vocablos mágicos del español que pueden usarse como verbo, adjetivo positivo, negativo, adverbio, etc. Sino que va incluso más allá. Pongamos un ejemplo para que entendamos mejor a lo que me refiero. Cuando decimos o leemos la siguiente frase: eres transparente, bella, pura, amor y vida mía,
Refrescas mi alma perturbada en los infiernos con tu simple roce. ¿Cómo no desearte y extrañarte entonces en mis turbias noches? Del autor Giovanni Redmond Roy. ¿A qué creen que el autor hace referencia en esos versos? ¿Qué título le pondrías al poema? Ahora, volvamos al verso anterior, pero hagamos un pequeño cambio. ¿Qué pasa si ahora yo incluyo una serie de imágenes mientras leemos el verso? Eres transparente, bella, pura, amor y vida mía. Refrescas mi alma perturbada en los infiernos con tu simple roce. ¿Cómo no desearte y extrañarte entonces en mis turbias noches? Del autor Giovanni Ruiz. El sentido cambió, ¿verdad? Ahora, ¿a qué parece que el profesor está haciendo referencia? ¿Está hablando de una dama? ¿De una Pepsi o una Coca transparente? ¿De un vaso con hielo? ¿De un espejo? ¿De una regadera? ¿De una daga o cuchillo? ¿Cómo podríamos saberlo? Porque al final, el sentido que le damos a las diferentes palabras puede ser aplicado a cualquiera de los objetos anteriores o incluso a otros que el lector pudo haberse imaginado. El uso de la polisemia en la literatura y sobre todo en la poesía es bastante usado y abusado. Ello porque una cosa es lo que significaban las palabras para el que lo escribió y otra muy distinta para el que las leyó. No tiene el mismo sentido leer El Quijote de Miguel de Cervantes ahora como lo fue leerlo en su tiempo, cuando los significados de su prosa poseían diversos significados, mismo que a la fecha o la gente ha olvidado o ha resemantizado. Es decir, le has dado un nuevo significado a las palabras que ya antes el autor había escrito. La semántica y la semiótica nos sirven en la historia para percatarnos que todos los objetos, imágenes, obras, palabras y textos pueden tener más de un sentido o significado oculto, y entender dichos significados nos puede ayudar a entender mucho mejor un momento o proceso histórico. Nada en la historia es gratuito, ni las banderas, ni los himnos, los uniformes, ni pinturas, ni literatura. De cada una de esas fuentes es posible obtener información de valor incalculable para entender nuestro pasado y comprender el por qué entendemos o percibimos el mundo y las palabras a nuestro alrededor en nuestro presente tal y como lo hacemos. ¿Te habías percatado alguna vez de todos los significados que hay detrás de las cosas a tu alrededor? ¿Te ha parecido interesante cómo una palabra puede cambiar de sentido y significado según sea el caso o según quien la lea? ¿Te llegaste en algún momento a percatar de que las palabras por sí mismo no tienen significado hasta que nosotros se los asignamos? ¿Por qué crees que es útil conocer de semiótica y semántica? Házmelo saber en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor denle un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!